hicieron una clasificación. Esta es una tentativa, ¿no es cierto?, que habla de malformaciones congénitas, trastornos de la población, pseudotumores, procesos infecciosos, inflamatorios, distrofias, lesiones dermatológicas. La vulva tiene piel, no se olviden, una buena parte de la vulva es piel, y todas las lesiones que afectan a piel pueden afectar a tumores benignos, tumores malignos. Ahora, dentro de las malformaciones congénitas, una de las lesiones que se suele ver acompañando a cuadros más severos es la ausencia de la, en esos síndromes raros, ¿no es cierto?, en esa trisomía 13, 15, 16, 18, o cuando hay esas extrofias vesicales severas, ¿no es cierto?, malformados sindrómicos, ¿no es cierto?, una de las manifestaciones puede ser la ausencia de la, por suerte en la mayor parte de los casos suele ser incompatible con la, por suerte les digo, porque las lesiones son severas y no habría calidad de vida en ese paciente, ¿no es cierto? En otros casos vamos a encontrarnos con hipertrofia del clítoris, y esto es más frecuente, y esto ha motivado en muchas ocasiones error en la asignación del sexo. Eso es grave. El pediatra, el médico que recibe al ginecólogo, tiene que definir el sexo. Tiene que decir, es un varoncito, es una muchachita. Pero a veces se encuentra con que hay una protuberancia que parece un pene pequeño. Y además, en este caso, puede haber también fusión de los labios mayores. Acuérdense que los labios mayores embriológicamente son el análogo de las bolsas escrotales. ¿Se acuerdan de embriología? A veces, en el rafe medio, los labios mayores se juntan y aparentan ser bolsas escrotales. Entonces, ¿qué tienen? Tienen un pene y tienen escroto. Entonces, ¿qué dicen? Es hombrecito. Y probablemente se críe como hombrecito muchos años. Van a darse cuenta muy tarde las mamás de que no había sido hombrecito. Y eso genera conflictos bien serios. Entonces, importante es el sexo, revisarlo. ¿Sí? En el caso de la hipertrofia clítoris congénita, esto obedece sin duda a un problema hormonal, ¿cierto? Ustedes saben, el desarrollo de los genitales durante el periodo fetal depende de estímulos hormonales. Y en este caso, andrógenos que se están produciendo de forma normal en esa madre gestante pueden provocar que se produzca una masculinización de los genitales femeninos. Y aquí tenemos un clítoris grande con labios mayores fusionados. Pero si lo ven a simple vista dicen, ah, hombrecito había sido, felicidades. Ahora, la hipertrofia no solamente va a ocurrir en el momento del nacimiento, también hay hipertrofia clitoriana en mujeres mayores, adultas. ¿Quiénes me ha tocado ver? Me ha tocado ver estos casos en mujeres que van al gimnasio. ¿Y qué tiene que ver el gimnasio? Que cuando van al gimnasio algunas hacen trampa. ¿Cómo se hace trampa en el gimnasio? Como aquí un par de vicisitudes. Uso de esteroides, ¿cierto? Y me pasó con una compañera de hace un par de años. Fue al gimnasio y se acercó su entrenador y dice, yo te puedo ayudar para que esto lo hagas más fácil. De una forma fácil. Y me dio esteroides. Pero no sé si porque tenía a la mano, le dio, entonces, vamos. ¿Y qué comenzó a pasar? Pues primero le cambió la voz. Pero no le gustaba su tono de voz, era más imponente, más autoritario. Luego, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó con aumento del líbido, mayor deseo sexual. Eso un poquito le llamó la atención. No se olviden, los andrógenos son causa de deseo sexual. Y luego comenzó a crecer el clítoris. Ahí sí se asustó, ¿qué pasó? Fue asustadísima, porque el clítoris era tan de él. Vamos a estar. En el interrogatorio, ¿qué pasó? Bueno, no, teníamos que identificar, de repente estábamos pensando en un tumor por toda la droga, pero o sea, resulta que se iba al gimnasio, y en el gimnasio se acercó el trainer le dijo, ya esto, tomar. Y evidentemente había más masa muscular en la figura, pero le preocupaba, no tanto lo de
deseo sexual aumentado, sino los del clítoris crecido. Obviamente, ¿qué había que hacer? Suspenderle. Un buen tiempo después, el clítoris recuperó su tamaño, la voz mejor, ¿cierto? Bueno, pero había que identificar antes de plantear el tumor, podríamos haber pensado en un tumor hipoficial, inclusive el sector productor de hormonas. Hay que ver eso, importante. Bueno, dentro de las lesiones, aquí está exceso de testosterona, ¿cierto? Ahí está, pueden ver, clítoris grande. Bien, aumenta el tamaño del clítoris, parece un pene pequeño, el diagnóstico se lo hace por anamnesis y por la inspección, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, la fusión de los labios, puede haber fusión de los labios, con hipertrofia o sin hipertrofia puede haber fusión de los labios. ¿Por qué? Porque también depende de un tema de estimulación. Toda la fusión de las bolsas escrotales depende de la presencia de andrógenos. ¿Se ven? Los labios están completamente. No es que no exista vulva, no es que no haya vagina, solamente que en la entrada los labios están fusionados. ¿Sí? Pues buen examen. El pediatra tiene que ser muy responsable. La ausencia de vulva también se vería así. La ausencia de vulva no, directamente no se reconoce en su posición. La ausencia de vulva no se reconoce. Aquí sí se puede reconocer. La hipertrofia de labios menores. Los labios menores, pues se llaman así porque son más pequeños que los mayores en condiciones normales. Pero pueden existir mujeres que desde el nacimiento tengan mayor crecimiento de los labios menores. O puede ocurrir también que en una mujer normal los labios menores comiencen a desarrollarse más que los mayores. Por prácticas masturbatorias, por el tema del trauma coital, puede ser que se estimulen. Y los labios lleguen a verse de esta forma. Esta paciente, por ejemplo, este tipo de pacientes no suelen quejarse de dolor, ellas simplemente se quejan de cierta molestia al momento de las relaciones. A la pareja le encantaba, teníamos hace un par de años una paciente con este problema y la pareja estaba feliz porque decía, me estaban aplaudiendo. Estoy haciendo bien, macho. Pero a ella le generó cierta incomodidad y cuando hay asimetría es obviamente mucho mayor. Entonces, esto es sencillo, el diagnóstico es fácil. El tratamiento es también interesante, se llama ninfoplastia, es parte de la cirugía de la intimidad. No se olviden que los labios menores se llaman también ninfas. Entonces, la cirugía correctiva de los labios menores se llama ninfoplastia. Se hace una ninfoplastia, se hace al tamaño, al gusto, ¿no? Las asimetrías se corrigen, ninfoplastia. Este es un problema también bastante serio, la ausencia del orificio imeneal, el famoso himen imperforado, que también debería diagnosticarse en las recién nacidas. Lamentablemente muchos colegas no hacen el examen genital adecuado de los recién nacidos. Les cuesta ya inclusive hacer la maniobra de ortolaringos, y por esta mujer hacer ortolaringos para que se hacen en cavidad de cuerpo. Peor van a estar revisando. Pero hay que hacerlo, el pediatra tiene que ser bien minucioso. Normalmente ustedes saben que para la salida de la sangre menstrual en el himen hay uno o varios orificios pequeños que permiten un flujo normal después de la pubertad. Pero cuando no hay esa canalización, esta niña va a tener menstruaciones, pero el sangrado menstrual no se va a exteriorizar, no va a salir. Va a haber un primer periodo, la sangre no sale. Comienza a reunirse la sangre, dando este aspecto. Mira, aquí está. Ahí está. La sangre se va a comenzar a acumular primero en la vagina. Esto se llama hematocolpos. Colpos es vagina. Más adelante, si no se hace diagnóstico, la sangre se va a reunir en la cavidad uterina. Eso se llama hematometra. Más adelante, inclusive, la sangre va a hacer reflujo hacia las trompas. Eso se llama hematosalpus. Y puede finalmente salir hasta la cavidad en el momo. Entonces, ¿cómo se ve esa lesión? Esa lesión se va a ver
como un abombamiento, una zona bombada, donde el color va a cambiar inclusive. ¿Por qué? Porque se trata de sangre que está erróneamente, podría decirse que esta niña está con una amenorrea, pero no es amenorrea porque sí hay flujo menstrual. Lo que pasa es que no sale el flujo menstrual. ¿Cómo se llama este cuadro? Gineco 1. ¿Qué se llama a ese cuadro donde sí hay menstruación, pero la menstruación no sale del exterior? ¿Cómo se llama? Pregunta de Gineco 1. Gineco 1 se llama criptomenorrea. Amenorrea es la ausencia de periodo. Criptomenorrea es la ausencia de la salida de la sangre menstrual. Sí hay menstruación, pero no sale. Criptomenorrea. Entonces acá hay una criptomenorrea. Ella sí menstrua. Es más, se va a quejar cada mes, le duele. Y que le duele, y dicen, ya te va a bajar el próximo mes, el próximo mes. Y así varios meses, porque no es de un mes, varios meses se va a ir acumulando. Y al final va a ir a la consulta. Y en la consulta se ve ese abombamiento. Y el tratamiento, miren qué sencillo es. Es hacer una pequeña incisión, aquí está. Se hace una pequeña incisión en forma de X o en forma de cruz. Comienza a salir la sangre, ¿sí? A veces sale gran cantidad de sangre. Y el alivio para la paciente es espectacular. Esto es con anestesia local, inclusive. Se hace una anestesia, infiltración ahí, una pequeña incisión. Sí, eso sí, una vez que se ha hecho este cortecito, tienen que dejar un drenaje, porque la tendencia natural que pueda hacer que se vuelva a cerrar. Entonces se deja una sondita que en un par de días va a impedir que se aproximen los bordes quirúrgicos y con eso se le resuelve. Una resolución bien sencilla, un diagnóstico fácil de que se debería haber hecho en el momento del nacimiento, pero a veces posterior hasta la vida. El inventaricado también es una posibilidad. Ustedes se acuerdan que el genital femenino se desarrolla de manera bilateral, ¿no es cierto? Que al final termina funcionándose del útero para abajo. Los conductos de Müller se deben acordar, ¿se acuerdan? Wolf para los varones, Müller para las mujeres, ¿cierto? Y en la región externa del seno urogenital se desarrollan dos bloques. Pero normalmente se fusionan, y a veces la fusión es incompleta, y tenemos que hay doble, aparentemente una doble vagina, porque hay una doble. Se alimenta. Esto no va a dar mucho problema. Quizá en el coito pueda producirse una ruptura espontánea, pero en algunos casos, cuando la banda fibrosa es bastante resistente, esto se va a diagnosticar recién en el parto. A veces en el parto, cuando la cabecita quiere salir, que aquí le aparece una cosa que no lo deja. Ustedes conocen este término por urología, ¿saben qué es la hipospadia? La hipospadia es la apertura de la uretra en la cara ventral del pene, ¿cierto? Eso es hipospadia. Hay epispadia cuando es en la cara dorsal, eso en el varón. Pero en la mujer también hay hipospadia. ¿Cuándo? Cuando el orificio de la uretra, el meato uretral, no está en la ubicación que ustedes han visto en la anatomía, sino más bien está a lo largo de la pared anterior de la vagina. Hay sí problemas para colocar la zona porque no encuentran la uretra. Está más alto. No suele tener mayor problema, es un diagnóstico casual, en el momento de un examen físico, intentar colocar la zona, y como es asintomática, muchas veces no requiere las hipospadias. Bien, otra categoría de enfermedades vulvares son los trastornos de la pigmentación. Y hablamos de dos extremos, la hiperpigmentación o la hipopigmentación, ¿cierto? Hiperpigmentación, que puede ser de origen melanocítico o no, ¿cierto? ¿Cuáles son las lesiones? Pues desde el léntigo, ¿cierto? Pasando por los nervios, ya hasta problemas de cáncer. Lesiones melanocíticas, ahí está el léntigo. ¿Qué son? Son pequeñas manchitas, que se hay entre 1 y 5 milímetros de diferentes tonos de marrón, ¿cierto? Cuando hay varios se llama melanosis, ¿cierto? Son benignos, pero cuando nos encontremos con este tipo de lesión, siempre descarte el problema. Descártenlo para descartar. No melanocíticas, sobre todo cuando hay problemas inflamatorios recurrentes, ¿cierto? Porque la vulva es una zona
que tiende a la hiperpigmentación por proceso inflamatorio recurrente. Pueden haber hipopigmentaciones tipo leucodermia, también consecuencia de procesos inflamatorios infecciosos, pero estos se vuelven a pigmentar de manera natural. O pueden haber problemas no reversibles sin tratamiento, que son los casos de vitiligo. Ustedes han visto vitiligo en dermatología, ¿no es cierto? En la cara, en las manos, también hay vitiligo en los. Y el tratamiento es el mismo que hace el dermatólogo, no hay ningún problema. No se olviden que el vitiligo es un problema que reconoce una etiología inmunológica autoinmune. Pseudotumores. ¿Qué son las manchas o puntos de Fordyce? Si recuerdan ustedes la anatomía, en la cara interna de los labios menores no existen glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas en la región vulvar son bastante abundantes y se suelen extender a todo lo largo de los labios mayores y en la cara externa de los labios menores. Anormalmente, algunas mujeres podrían tener glándulas sebáceas ectópicas en la cara interna de estos labios menores, lo que, por la producción del sebo, daría este aspecto a estos labios, como pequeños puntitos que corresponden a la retención de la secreción de sebo. Obviamente, si es molestoso, su función y su extracción es bastante sencilla, ¿cierto? Pero es un tema simplemente de glándulas ectópicas o glándulas sebáceas anormales. Como ustedes saben también por anatomía, la vulva es una región muy bien irrigada, muy bien irrigada. Hay un buen sistema venoso que puede provocar dilataciones varicosas, sobre todo cuando hay obstrucción del retorno venoso. Es muy frecuente en las embarazadas. Ustedes van a ver mujeres embarazadas en séptimo, octavo mes, donde se quejan por una incomodidad vulvar porque la vulva les ha crecido. Cuando revisan, no son nada más que varices. Eso se soluciona fácilmente cuando se produce el parto. Ni bien sale el bebé, deja de haber la compresión, hay mejor retorno venoso, las varices desaparecen. Edema. Ustedes conocen 4 mecanismos fisiopatológicos del edema, ¿no es cierto? Pueden estar presentes esos mecanismos y darnos origen a edemas de origen inflamatorio o edemas de origen obstructivo, infección de los linfáticos. Estas son mujeres que a veces son obligadas a pujar mucho antes del tiempo. Partos mal llevados que están manipulando, eso puede provocar edemas bastante marcados. En estos casos, antiinflamatorios y reposos corrigen el problema, pero es un tema que podría evitarse. La hernia del conducto de Bruch. Muchas veces la presencia de tumores vulvares pues es complejo para hacer diagnóstico. Hay varios tipos de tumores vulvares. Vamos a ver desde los tumores de la glándula de Bartolino, vamos a ver fibromas, vamos a ver linfomas. Pero este es un pseudotumor, ¿por qué? Porque en realidad es una hernia que se va a exteriorizar, que va a tener su protrusión a nivel de los labios mayores, justamente donde termina el conducto de la mujer. Entonces, a ese nivel puede aparecer inclusive con contenido. Este es bilateral, parece un tumor, pero esto lo pueden reducir y pueden encontrar el orificio de la zona de debilidad a nivel del conductor. Las carúnculas uretrales. ¿Qué son las carúnculas uretrales? Las carúnculas uretrales son consecuencia de la eversión de la mucosa de la uretra. Esta no es una patología del genital, es una patología del urinario. Con los años, sobre todo mujeres mayores, el trofismo de la región urogenital disminuye. Es una zona hormonodependiente. Entonces, ¿qué se va a ver? Se va a ver la eversión de la mucosa uretra se abre al exterior. Consecuentemente, hay problemas con infecciones recurrentes, molestias en la vesícula. Se ve una zona roja, que es la uretra, la mucosa de la uretra, exteriorizada en la región del ano. Eso se llama carúncula.
Papilomas, ¿qué son los papilomas? Los papilomas, como ustedes saben, son las famosas verrugas. Las verruguitas que aparecen en cualquier parte del cuerpo, que son de superficie redondeada lisa, con pedículo, a veces un pedículo. Que pueden aparecer en cualquier región del cuerpo y aparecen también en la región de la vulva. ¿Cuál es el origen de los papilomas? Virus, ¿no es cierto? Virus del papiloma humano. Vamos a hablar bastante del virus del papiloma humano, pero en la mayor parte de los casos este virus que provoca las verrugas comunes. Y cuando son abundantes, pues se llama papiloma, ¿cierto? Cuando son pequeños no requieren tratamiento, pero en todo caso si tienen algún malestar o estéticamente son molestosos, se los puede retirar teóricamente, ¿cierto? Las verruguitas, las verruguitas, que no deben ser confundidos con los condilomas. Vamos a ver los condilomas. Y bueno, aquí tenemos imágenes bien llamativas, sobre todo de enfermedades infecciosas que afectan a la vulva. Muchas de las enfermedades infecciosas que afectan a la vulva son o tienen origen en las relaciones sexuales, constituyendo las famosas, las clásicas enfermedades venéreas que se llamaban antes. Ahora infecciones de transmisión sexual. Los casos más severos, como el granuloma inguinal o el linfogranuloma venéreo, que se consideraron que ya habían sido erradicados, todavía hay algunos casos que aparecen. Y algunos que son mucho más frecuentes, ¿no es cierto? Como lesiones específicas. Entonces, vamos a hablar de infecciones bacterianas. Infecciones que pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pueden ser micóticas, inclusive puede haber vulvitis por parásitos. Ahora vayan pensando qué parásito provoca vulvitis. Dentro de las bacterianas, desde el momento del nacimiento, la niña va a estar expuesta de repente a la colonización, tanto de gram positivos como de gram negativos, ¿no? La famosa dermatitis, la vulvovaginitis del pañal, ¿cierto? Por un cambio que es del pañal que no se hace de manera frecuente, ¿no es cierto? Hasta infecciones más severas que pueden tener necesidad de origen en relaciones sexuales. Y una enfermedad a la que hay que tener especial cuidado es la sífilis. Sífilis, producida por el Treponema pallidus, ustedes ya lo conocen, que inicialmente genera una lesión en la vulva que se llama chancro duro. Y el chancro duro tiene una característica muy interesante: no duele. Y si no duele y aparece en la región genital, poco probable que vaya al médico, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos al médico? Cuando nos duele, cuando nos molesta. Imagínense que aparezca en los genitales y hay que concientizar esto, ¿no es cierto? 2 semanas, 10 a 14 días después de una relación sexual, aparece una úlcera de bordes regulares, de un fondo endurado, no doloroso, y lo mejor todavía, solito desaparece sin tratamiento. Esta lesión puede estar en la vulva, está en la vagina, inclusive en el cuello uterino van a encontrar chancros, pero desaparece. Error grande que se comete es que cuando esta paciente sí va al médico, porque bueno, se preocupó, no es normal, le daba desconfianza ya el caballero ese y ahora desconfía más, entonces va. Y el médico, ¿qué le hace? Le pide pruebita de sífilis. ¿Cuál es la pruebita? ¿Qué se llama la pruebita de sífilis? PDRL. Pregunta de examen, ¿qué significa PDRL? PDRL, Instituto de Research Laboratory. No le pide RPL, retina plasmática rápida. ¿Y qué hace? Espera encontrar un resultado positivo. Llega el resultado y va a salir negativo. Le dice, no, no es sífilis, tranquila. ¿Por qué sale negativa? Porque es la primera fase, donde todavía no se han formado anticuerpos. ¿Y qué detecta BDRL, RPR, o más específico, FTA, BS? ¿Qué detectan? Detectan anticuerpos. Pero no va a haber anticuerpos porque estamos hablando de los primeros días de la infección. Entonces, no pida prueba serológica para sífilis ante un chancro, sospecha de chancro duro. Pídale cultivo de exudado, ahí van a encontrar problemas. Es
casos, porque no representa un problema. Pero luego desaparece y luego hay que esperar, ¿cierto? Donde van a aparecer otro tipo de lesiones. Esta vez, en un tiempo prudente, aparecen múltiples lesiones, tipo verruguitas, pero que son planitas. Se llaman condilomas planos, que son muy contagiosas. Es el momento donde la sífilis es más contagiosa. Ahora es muy contagiosa. Que aparecen también lesiones en las palmas, en las plantas, en los pies, en las palmas, en las manos. Muy contagiosas. Puede inclusive verse hipertrofia o crecimiento de los ganglios. Hay que tener mucho cuidado. Esta es la fase más contagiosa de sífilis. El tratamiento es el mismo, ¿cierto? El tratamiento es penicilina. En cualquier caso, ya saben penicilina. Aquí sí pidan pruebas serológicas, van a salir positivos. Pero cuando les salga positivo, tenga mucho trato también en plantear el tratamiento. Ah, me salió positivo. Sí, tenemos que hablar, siéntese señora. Tenemos que hablar con su pareja también, porque el tratamiento es para usted. Y como vamos a ver más adelante en otros temas, vamos a hablar también de la necesidad de que ante el diagnóstico de una ITS tenemos la obligación de descartar otras ITS. ¿Quién dice que solo se contagia sífilis? Se puede contagiar otras, hasta hepatitis B con sífilis, HIV, entonces pueden persistir. Si nosotros tenemos diagnóstico de una, hay que descartar que no haya. Bien. Foliculitis es una zona pilosa, la vulva es una zona bastante pilosa y consecuentemente pueden aparecer procesos infecciosos inflamatorios a nivel de los folículos, ¿no es cierto? Que llegan a pústulas, ¿no es cierto? Es muy frecuente por el tema del rasurado, está muy de moda el rasurado. Lo mismo que nos pasa a los varones cuando nos rasuramos en la cara, ¿no es cierto? Pues a veces nos infecta, pues en vulva, ¿no? Con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, y muchas pacientes dicen, necesito que esté rasurado. Les van a preguntar, ¿es bueno rasurarse? ¿Y cuál tendría que ser la respuesta racional del médico? ¿Cuál es la función de los vellos públicos? Protección. Entonces, no le digan rasúrese, díganle, por último, que se corte, que mantenga un cortecito bajo, ¿no es cierto? Pero que no llegue al rasurado, peor al depilado, porque genera siempre irritación y consecuencias. Aunque está de moda, ¿no es cierto? Está de moda. Corazoncito, el trono de Game of Thrones. Entonces, cuando se infecta. Ahora, también en vulva hay glándulas sebáceas. Cuando se infectan las glándulas sebáceas, el cuadro se llama hidradenitis. Entonces, la foliculitis es una, la hidradenitis es. Bien. Una patología que se ve muy frecuentemente en vulva es el famoso quiste de Bartolino. Y ahora, veamos, ¿dónde está la glándula de Bartolino? La glándula de Bartolino, una buena vulva, está localizada normalmente en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior del labio mayor. Ahí está la glándula. Es una glandulita que apenas mide 8-10 milímetros máximo. Su función es producir moco para lubricar el ingreso a la baña. Se abre a través de un conducto, es la glandulita redondita, tiene un conductito. Este conductito tiene su orificio en el surco ninfohimeneal. ¿Qué es el surco ninfohimeneal? Donde se une el himen con el labio menor. O sea, en el espesor del labio mayor está la glándula y por el conductito termina en el surco ninfohimeneal. Es apenas como la cabecita de un alfiler de orificio, chiquitito. Entonces, ¿qué ocurre con ese orificio? Ese orificio frecuentemente se infecta. A veces decían es gonococo el que infecta. Sí, es gonococo. Luego decían es clamidia que infecta. También clamidia, pero también estafilococo infecta. O sea, puede ser una ITS como puede no ser una ITS. Eso hay que quedar claro. Ustedes revisan, hace 20 años decían el gonococo es el culpable. Sí, pero no siempre, también puede ser estafilococo. Y hay una diferencia grande entre gonococo y estafilococo. Entonces, ese conductito se inflama. Y cuando se inflama, ¿qué pasa? Se cierra. Simplemente se cierra. ¿Qué ocurre con ese moco que la glándula produce? Pues se va acumulándose y forma un tumorcito, cuyo contenido es moco.
En ese momento se llama quiste de Bartolino. ¿Qué es quiste de Bartolino? Es asintomático, puede generar así una cierta incomodidad cuando es grandecito. Dice, siento una bolita que me está creciendo, o la tengo hace 2 o 3 meses y está molestando. Y diagnosticamos quiste de Bartolino. Pero como ese contenido es un excelente medio de cultivo, fácilmente se puede sobreinfectar y dar origen a un contenido purulento. En este caso se llama absceso de Bartolino. Y ese sí es sintomático porque además de tener la tetrada famosa de Celso, viene con pues comer total, la mujer no puede ni siquiera sentarse. Es sumamente doloroso. Y es clarito, cuando entra al consultorio y se sienta, me dice, tome asiento y se sienta, quiste de Bartolino. Si dice no, doctor, o se sienta acostadito, es absceso de Bartolino. Con solamente ver cómo se sienta el recto. Entonces, el contenido puede ser mucoso, quiste. El contenido es purulento, absceso de Bartolino. Y en ambos casos el tratamiento debería ser el mismo. Aquí hay mucha controversia respecto al tratamiento. ¿Qué pasa? Algunos médicos lo que hacen es drenarlo. Agarran, cortan, sale el contenido, sea pus, sea moco, sale, listo señora, ya está resuelto. Sí, ya está resuelto porque ya dejó de doler. Pero dejaron la cápsula. Dejaron la cápsula. ¿Qué va a pasar si dejan la cápsula? Va a volver a acomodarse. Ese edificio se va a unir, se va a cerrar y va a volver a la revisión. Y en 3 meses la tienen a la paciente con el mismo malestar. Y enojada como ustedes van. Otros no más radicales dicen, hay que hacer la exéresis de la glándula, hacen una quistectomía. Y le sacan un buen pedazo. Y luego no les queda un peso. Tampoco, es como hueco de... ¿Cuál es el tratamiento correcto del quiste de absceso de Bartolino? Se llama marsupialización. En la marsupialización lo que se hace es una incisión que permite suturar la cápsula con la mucosa del lado. Están uniendo la cápsula por un lado con la mucosa que está al contorno. ¿Qué están haciendo? Están anulando la glándula. Ya no hay cápsula, ya no hay glándula. Esto todo el tiempo se va a reducir y va a quedar como un puntito ahí. Pero no va a haber ya glándula, no va a haber residuo. Es el tratamiento adecuado al tratamiento arterial. ¿Sí? La marsupialización. Hongos, hemos dicho de bacterias, hay hongos también. ¿Y qué hongos pueden provocar? Los hongos que afectan a la piel. ¿Qué se llama la infección de la piel por hongos? Cualquiera de los hongos que han estudiado en dermatología pueden afectar por los poros, y obviamente acá habrá que hacer un diagnóstico clínico y lo pueden completar con laboratorios. Esa regresión hipocrómica, ¿no es cierto?, que tiene descamación como un polvito de harina, pues es hongo, ¿no es cierto?, en el hombro, en la pierna o en la piel. Pero hay un hongo que provoca infecciones frecuentes en la vulva, y no solo en la vulva, también en la vagina, que pertenece al género Cándida. Albicans es el apellido, pero no siempre va a ser albicans. Hay diferentes tipos de cándidas. Y esta comparten vagina y vulva esta infección. Muy frecuente, es una causa importante de flujo genital. Es un flujo espeso, blanquecino, es un flujo que no tiene mal olor, es un flujo que provoca irritación marcada, prurito intenso. Y a veces el rascado provoca mayor lesión y es lo que motiva la consulta. Hemos visto marcas de uñas inclusive con sangre. ¿Por qué? Porque es el prurito intenso que provoca. Entonces el tratamiento es sencillo, hay que darle antimicóticos por vía sistémica y por vía local. Virus, ¿qué virus? Hablábamos hace rato del herpes. El herpes es el tipo de herpes simple hay 2 clases, ustedes saben. El tipo 1 que suele afectar del ombligo para arriba, y el tipo 2 del ombligo para abajo. Puede haber cruzados rara vez, pero es el herpes tipo 2 el que afecta a la orina genital. Es una infección de transmisión sexual y es una infección que no se elimina, va a quedar permanentemente. Es una infección que va a recidivar, va a ser recurrente la lesión cuando exista enfermedades de otro tipo,
cuando se produce inmunodepresión, inclusive por estrés, puede reactivarse esto. ¿Y qué aparecen? Aparecen pequeñas ampollitas, les decía, rodeadas de un halo eritematoso, muy dolorosas. Muchas veces aparecen ya decapitadas por el rascado que a veces provoca, ¿sí? Pero hay dolor, lo que caracteriza el dolor. El tratamiento obviamente es antiviral por vía sistémica, antivirales por vía local, mejoran el cuadro, pero el virus, que es un tipo virus de ADN, ¿sí? Va a quedar en el organismo de la mujer. Podrá provocar sintomatología frecuente o podrá ser esporádica, pero se queda. Otro virus que se transmite a través de relaciones sexuales es el famoso virus del papiloma humano. Es decir, vamos a hablar mucho de vagina, en cuello uterino, por el impacto que tiene el virus del papiloma humano. Puede provocar papilomas, ¿sí? Puede provocar condilomas acuminados. Estas son unas verrugas que ya tienen una superficie irregular, tipo coliflor, es una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Que puede alcanzar volúmenes importantes, es muy contagiosa y puede haber autocontagio. Y en otros casos, el virus del papiloma humano ha sido relacionado también con la aparición de lesiones premalignas y el desarrollo de lesiones malignas en vulva, en vagina, pero sobre todo en el cuello uterino. Es una infección de transmisión sexual. Los condilomas acuminados, vamos a ver condilomas acuminados. Ahora, otra infección, esta vez no es de transmisión sexual, es lo que se llama molusco contagioso. Aquí hay que diferenciar en que son pequeñas pápulas rosaditas, pequeñas, pero que a nivel central tienen una depresión, una umbilicación. Ustedes revisan y van a ver como que hay un ombliguito, como hay algo que se une en la parte central. Ese es el molusco contagioso. ¿Sí? Parásitos. ¿Qué parásito provoca irritación, inflamación en la vulva? El famoso piojo, es famoso el piojo. El tirius pubis. ¿Se acuerdan del pediculis capilis, el pediculis corporis, en dermatología de sangre? Y el tirius pubis, que se transmite a través de relaciones sexuales o en lugares donde han estado personas con esteroides. La principal característica es el prurito intenso que provoca, ¿cierto? Se pueden reconocer las liendres a nivel de los folículos pilosos y obviamente el tratamiento involucra el rasurado obligatorio, en este caso el corte, y el uso de medicamentos específicos para destruir las larvas o los huevos de este parásito. El tirius pubis. Harto para hablar de infecciones por montones, ¿no? Desde las cándidas hasta las pediculosis, etc. Existen ciertas lesiones donde vamos a ver cambios en las relaciones que existen en la piel de la región vulvar, ¿sí? De repente el líquen escleroso es lo que vamos a ver más frecuentemente. Vamos a observar pérdida de la elasticidad de la piel, atrofia de los labios mayores y menores, ¿cierto? Y de la región perineal. Entonces, cuando vamos viendo esta atrofia progresiva, podemos relacionarla a veces con cambios hormonales, porque en la menopausia, en la posmenopausia ocurre algo similar. Pero si esto ocurre a edad temprana, no es una mujer que debe ser menopausia, pero se ve la atrofia, corresponde pues hacer el diagnóstico histopatológico. Aquí se corresponde hacer el estudio de patología para hacer el diagnóstico. Tumores sólidos. Hay varias clases de tumores sólidos. Mira. Aquí está el quiste de Bartolino. Este es un quiste de Bartolino. Pero vamos a ver que en esa región también pueden aparecer lipomas, tumores de grasa, o fibromas, tumores de tejido. Nos ha tocado ver, nos mandaron también como quiste de Bartolino, y resulta que cuando vemos, pues nada tiene que ver con Bartolino está aquí, ¿no es cierto? Y esto es duro, tiene pedículo, estos son fibromas. El tratamiento obviamente en estos casos es quirúrgico. Ahí están los condilomas también. Los condilomas, habíamos dicho, son esas verrugas que tienen un aspecto de coliflor o de cresta de gallo que suelen extenderse rápidamente en la región vulvar, alcanzando tamaños bastante prominentes.
Quistes mucosos, ya hemos visto los quistes mucosos. El de Bartolina, aquí está el de Bartolina, lo que les quería decir hace rato. El quiste y el absceso. Quiste, absceso. Esta paciente está sintomática, esta está con dolor intenso. Ahí está la bartolinitis. Y ahí está el tratamiento, lo que les explicaba, la marsupialización. ¿Qué es lo que se hace? Se sutura la cápsula con la mucosa. Se unen cápsula y mucosa. Esto queda así inicialmente, pero ya no hay glándula. Esto va a rellenarse, va a reducir el tamaño, va a quedar hasta el nivel de un puntito en esta región, pero ya no existe la glándula. Esta mujer no se va a quejar más del inicio de absceso. Bueno, del otro lado todavía puede ser, pero de este lado ya no hay glándula. Sí nos ha pasado por el izquierdo de los derecho. Las glándulas de Skene también pueden provocar esos quistes. ¿Dónde están las glándulas de Skene? Las glándulas de Skene son estas paraurethales, estas están localizadas por debajo del lado y a los lados del lado. ¿Cuál es la función de estas glándulas? Lubricar la región de la entrada. Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasa cuando se hace marsupialización, cuando se retiran estas glándulas? No pasa nada. La lubricación que ellos aportan al momento del acto sexual es mínima. La principal fuente de lubricación del genital femenino es la vagina. Entonces, no va a haber problemas en las relaciones sexuales, ni falta de lubricación, ni resequedad, nada. ¿Por qué? Porque la lubricación va a provenir desde la. Eso es lo más importante. Ahí están linfomas, quistes sebáceos, si lo pueden ver. Ahí está un fibroma, los quistes de inclusión de las glándulas sebáceas. Pueden haber nervos. Es piel, hemos dicho, y puede haber cualquier lesión de piel. Los nervios son frecuentes. Ahora, vean, también pueden haber tumores vasculares. Ahí están las varices vulvares. Este es el nebus de origen vascular, no es un hemangioma. Aquí tienen, por ejemplo, un caso de elefantiasis. Vulva puede haber. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la gente causa de la elefantiasis? Profesor de parasitología, cuando lo encuentren al parásito, pasó, no me enseñaste. Me has dado nota, me has puesto 95 el parásito y no me acuerdo qué se llama el parásito que provoca la elefantiasis. Cochereria bancroft, es una filaria. Como hemos dicho, la vulva es una región muy irrigada y los traumas vulvares son relativamente frecuentes, como consecuencia de agresiones sexuales o la famosa caída horcajada en una rama en árbol, en una bicicleta, provocan hematomas grandes y grandes colecciones de sangre. Hay que drenar, hay que hacer hemostasia en estos casos, identificar los vasos sangrantes, a veces hay que hacer punto. ¿Por qué? Porque son zonas de buena irrigación y por lo tanto el sangrado es masivo. Intertrigo, puede haber intertrigo, sí. Donde hay un pliegue, puede haber intertrigo. ¿Qué es? Es el resultado de un proceso inflamatorio que se va complicando, que provoca maceración, ¿cierto? Puede verse en las regiones del surco submamario, en la región inguinal o en la región abdominal. Donde hay pliegue, donde hay humedad, infecciones bacterianas, micóticas, etc., contribuyen a que esta zona de humedad vaya deteriorando la piel, ¿cierto? Puede haber psoriasis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la lesión de la psoriasis? Eritema y descamación, ¿cierto? Puede haber psoriasis también en vulva, por supuesto. Líquen, también, ¿cierto? Pápulas, pérfilo, ampollas, ¿cierto? Las características de las lesiones. La acatosis nigricans, esa hiperpigmentación que aparece en ciertas regiones, se suele ver en el cuello, incluso se relaciona con un estado de intolerancia a la glucosa, pues es un signo que también puede aparecer en la región vulvar. Y bueno, esto va, creo que ya nos va. Aquí no me dejan hasta las 18:40, por eso yo comienzo 10, porque a las 6:30 viene el profesor de técnica de y es importante si lo vamos a hablar. Bueno, hay un término que ustedes tienen que ir conociendo desde ahora, se llama neoplasia intraepitelial. Neoplasia intraepitelial es sinónimo de una lesión premaligna, donde
células displásicas aparecen en el epitelio, ¿sí? A nivel de la vulva se conocen como NIV, neoplasia interepitelial vulvar. En la vagina vamos a encontrar los NIVA, neoplasia interepitelial vaginal. Y en el cuello uterino, que es lo más frecuente, vamos a encontrar los NIC, neoplasia interepitelial cervical, que seguro cuando han hablado de Papa Nicolau ya les han hablado de los famosos NIC. Son lesiones precursoras de problemas malignos y aparecen en la región vulvar de diferentes clases, ¿sabes? Y sobre todo en quienes, en pacientes donde tenemos lesiones que a veces las podemos atribuir a otra causa. En vulva ocurre algo interesante. Si algo no cede con el tratamiento que hemos realizado, biopsia. Biopsia. Si vemos una aparente psoriasis que no mejora, si vemos un líquen que no mejora, con el corticoide, con el tratamiento local, lleva una biopsia. ¿Por qué? Porque muchas lesiones malignas pueden aparecer como cuadros benignos inicialmente. Entonces, ante la sospecha, hágale un pedacito, un truco simplemente, y llévenlo a la. Eso es sencillo. Se van a evitar sorpresas. Es raro el cáncer de vulva, ¿sí? Pero suele comenzar como lesiones que nosotros ya hemos visto. Inclusive hay cáncer de la glándula hematócrina. Si ustedes han hecho una marsupialización o han hecho un drenaje y observan que esto vuelve a aparecer, ya además hay cáncer de la glándula hematócrina. Hay melanomas, ¿no es cierto?, en los nervios. Los factores de riesgo para el tema de cáncer de vulva, observen, importante, el virus del papiloma humano, que lo vamos a repetir en vagina, pero sobre todo en cuello uterino, esto es muy importante. Y todo lo que tiene que ver con el riesgo de esta transmisión del virus del papiloma humano. Es un virus de transmisión. ¿Por qué se llama neoplasia interepitelial? Porque estamos hablando de un epitelio escamoso, ¿no es cierto? Donde inicialmente las células del epitelio van a irse conformando. Es una célula displásica que aparece primero en la capa basal, luego va ganando altura, es más, se clasifica ni leve, ni moderado, ni severo, de acuerdo a la altura que come. En el momento en que las glándulas abandonan el epitelio, rompen la membrana basal y comienzan a crecer ya por debajo de la membrana basal, ya deja de ser vivo. Ahora es un carcinoma y es cáncer, es un cáncer microinvasor. Entonces esto tiene que ver con esta lectura. Observe siempre, todo cambio que ocurre desde el color, el espesor, la textura a nivel de la vulva tiene que ser sometido a biopsia. ¿Para qué? Para que descarte primero un NIC y luego un cáncer de ¿dónde está? Esto para que lean, esto es lectura. El tratamiento obviamente es quirúrgico inicialmente, pueden hacer tratamiento con radioterapia, pueden hacer tratamiento con quimio, melanomas en vulva, melanomas aparecen, y el cáncer de vulva, que es la lesión más avanzada, que puede ser confundida con cualquiera de los patrones que hemos visto. Uno puede decir, no, esta es una vulvitis, pero es una vulvitis que no mejora. No es cierto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico va a ser a veces sobre. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que teníamos para el día de hoy en relación a la vulva.